Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Romanos 14, vamos a mirar 3 versículos o 2 versículos y medio en esta mañana, del 13, 14 y 15. Y titulé este mensaje, Edificaos los unos a los otros. Si recuerdan, estamos hablando de libertad cristiana. Uno de los problemas más grandes en la historia de la iglesia entre hermanos y las dificultades, divisiones, contiendas, problemas entre hermanos ha sido la práctica y la no práctica de la libertad cristiana. Hemos mirado en el primer mensaje, hace 2 semanas atrás, miramos los primeros 3 versículos, el enfoque de cada una de las personas a quien Pablo está realmente mandando a que piensen diferente, ¿era qué? Era mirar a su hermano y decir, él está haciendo las cosas mal, él está haciendo cosas que son carnales, o él tiene, entre comillas, su libertad cristiana y realmente lo que está haciendo está totalmente mal. Y Pablo dice, no es el problema si vos estás haciendo algo que pensás que está bien delante del Señor, o si no haces algo delante del Señor, ese no es el tema. No es el tema si sos un hermano fuerte o un hermano débil, si sos un hermano maduro o un hermano que todavía no ha crecido en su conocimiento de la palabra de Dios. Entonces hay algunas cosas que siguen estando mal en tu mente, y vamos a hablar de eso hoy. Pero Pablo dice, ese no es el tema. Él no está diciendo, si sos un hermano maduro, qué bueno, seguí así y castigá a los débiles, no dice eso. Y no dice si sos un hermano débil, realmente vos sos el espiritual, pero él piensa que no, el maduro piensa que él es el espiritual. Entonces, Pablo no habla de ninguna de esas cosas. Él que dice, deja de enfocarte en tu hermano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el enfoque del hermano fuerte y el hermano débil es sobre la otra persona. Eso es lo que hacemos, es la tendencia que tenemos en nuestro pecado, en nuestra naturaleza humana, a querer decir, bueno, yo sé lo que yo pienso y cómo pienso y yo estoy bien, pero fulano no está bien. Él no está adorando a Dios, él no está realmente teniendo un buen testimonio para el Señor. Y nos ponemos en un lugar que Dios dice, ¿quién sos vos? Eso es lo que miramos la semana pasada. Juzgás a tu hermano, ¿y quién sos vos? Jugás al criado, y quiero decirles esto, yo conté la historia que era un chiste, no era verdad, de la persona que trabajaba cruzando la calle. Esta semana miré con detalle y no usa nada de los colores, ni blanco ni negro, Viene muy mal vestida, pero no ese es el problema. Viene de jean y de buzo, como si fuera que está yendo a cualquier otro lado, pero bueno, no importa eso. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar al criado de otros? Eso es lo que Pablo nos dice. Vos podés ver que tienen diferencias, pero ¿quién sos vos para ponerte en el lugar de Dios? ¿Y qué hace Pablo? Él cambia el enfoque de mirarnos los unos a los otros y dice, ¿en quién tenés que enfocarte? En el Señor. Si vos comés, porque vos decís, la Biblia me permite comer, hacelo para el Señor y da gracias. Si no comés, porque vos decís, no, para mí comer algunas cosas está mal, entonces dice, no comas y da gloria al Señor. Y el enfoque de Pablo dice, en vez de mirar los unos a los otros, él va al Señor y decir, lo que vos estás haciendo, la forma que vos estás viviendo para el Señor, comiendo, guardando ciertos días, viviendo tu libertad cristiana o no pudiendo vivir la libertad cristiana porque todavía sos débil en algunas áreas, el enfoque, el punto es, hacelo para el Señor. Y Pablo nos dice, ¿por qué? Porque el Señor es el que nos va a juzgar. El hermano no nos va a juzgar últimamente, trata de juzgarnos hoy, pero no nos va a juzgar delante de Dios. ¿Y saben qué? Dios no va a venir y va a decir, che, vení que estoy por juzgar a fulano y yo sé que vos tenés todo el récord de fulano, quiero que lo vengas a juzgar. No va a hacer eso. Y no nos va a hacer rendir cuentas por otra persona, nos va a hacer rendir cuentas por nuestra propia vida. Entonces, ¿qué dice Pablo? Enfócate en el Señor. Y si tenés libertad cristiana de una manera madura, porque decís, puedo participar de estas cosas, o si es de una manera que todavía decís, no puedo participar de estas cosas, bueno, participá si sos maduro, no participes si sos débil, pero hacelo para el Señor, porque Él es quien importa. Ahora, Él va a volver a cambiar nuestro enfoque. ¿Por qué? Porque ya arreglamos cómo debe ser. Yo no debo mirar a mi hermano para juzgarlo,
sino que debo vivir para el Señor y decir, voy a vivir de una manera para el Señor, pero ¿saben qué? Una vez que tenés tu enfoque en que es para el Señor y que puede haber diferencias entre hermanos fuertes y hermanos débiles, o hermanos maduros y hermanos que todavía no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, o han llegado a esa conclusión, y ahora Pablo vuelve a decir, y ahora sí, enfócate en tu hermano. Pero no para juzgarlo, sino para no ser tropiezo. Y realmente la idea de este pasaje es para ser de edificación a tu hermano. Nuestra preocupación debería ser otros cristianos. Pueden ser cristianos fuertes o pueden ser cristianos débiles, pero mi preocupación debe ser no querer que ellos sean dañados, sino edificarlos en Cristo. Y vamos a mirar 3 principios en esta mañana, en este pasaje. Vamos a leerlo primero, Romanos capítulo 14, versículo 13 al 15. Dice así: por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. El primer punto que vamos a ver es el principio de la libertad. Lo hemos estado mirando, pero Pablo dice algo acá que ya hemos mirado en alguna manera, pero queremos remarcarlo. Miren el versículo 14, dice: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús, ¿qué cosa? De que nada es inmundo en sí mismo. Pablo hace un estudio profundo de la palabra de Dios y él llega a la conclusión, después de haber estudiado la palabra de Dios, después de haber visto todo lo que Dios habla sobre la libertad cristiana, y él dice, nada es inmundo en sí mismo. Versículo 20 dice también, 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, en realidad todas las cosas son limpias. No hay nada inmundo, todas las cosas son limpias. Puede ser la comida o puede ser diferentes decisiones en tu vida. Y Pablo dice, estoy convencido. Eso no significa, lo miramos la semana pasada, no significa que él dijo, sí, yo creo que es así. No significa que Pablo dijo un día, ¿sabes qué? Me cansé de todas las reglas de la ley y creo que Dios va a estar contento con que ya no las cumpla. No, la palabra convencido ahí es que él abrió la Biblia, estudió los pasajes, vio toda la palabra de Dios y no encontró ahí prohibición de ciertas cosas. Ahora, ojo, quizás decir, sí hay prohibición, sí, vamos a llegar a eso en un momento. No debemos pecar. Esto no es una libertad a pecar, la palabra de Dios es muy claro. Hay cosas que no podemos hacer. Pero en cuanto a las cosas que no nos dice específicamente la palabra de Dios, nos deja la libertad de, basado en principios bíblicos, a poner parámetros y vivir de una cierta manera. ¿Y saben qué? La forma que vos aplicás esos parámetros y la forma que yo aplico esos parámetros puede ser diferente. Y en muchos casos, y yo diría el 100% aquí adentro, tenemos alguna diferencia en algún área de cómo nos movemos en esa libertad cristiana. Pablo está diciendo acá, pero no encuentro nada que es malo de por sí. No encuentro nada que no sea limpio. Todas las cosas de alguna manera son libres para el cristiano, menos el pecado que vamos a ver en un momento. Ahora, quizás decir, bueno, Pablo realmente, él no sabía mucho de lo que estaba hablando. Realmente, ¿quién es él, no? Bueno, Pablo estudió y él sabía muy bien lo que era ser, o lo que era tener un alimento limpio, o sea, que Dios aceptaba, y un alimento que para ellos era inmundo. Pablo no solamente memorizó esos pasajes, sino que nos dice la Biblia que él era un fariseo y la idea de eso es que él cumplía con todos los detalles de la ley alimenticia que tenían los judíos. Él lo veía como una forma de agradar a Dios. Entonces cada detalle de su vida fue conforme a esas reglas que tenían. Ahora, si querés tener un estudio bastante profundo de las listas que ellos tenían de comida, vos podés ir al Levítico capítulo 11 y tiene la larga lista de alimentos que podían comer y que no podían comer.
No podían comer ningún producto de cerdo. No podían comer carne de camello. No sé si es rico o no, pero no lo pudieron comer. No podían comer carne de conejo. No podían comer aves como cuervos, búhos o buitres. Y no podían comer la mayoría de los mariscos. Lo que sí podían comer eran animales como vacas. Ahora, cuando suben los precios, no sé qué hacían. Bueno, nosotros normalmente cuando suben los precios cambiamos a pollo, a cerdo, ¿no? Ellos estaban en problemas cuando subía el precio de las vacas. Pero podían comer vacas, podían comer peces que tenían aletas y escamas y podían comer insectos como langostas y saltamontes. Tenía una regla de lo que no podía comer que parece más larga de lo que sí podía comer. Y Pablo no dice, no me importa esa lista. Pablo conocía esa lista. Es más, estoy seguro que él memorizó esa lista. Y toda su vida iba de acuerdo a qué comidas podíamos comer y qué comidas no podíamos comer. Y aunque él había respetado todos los detalles de la ley hasta el momento que él creyó en Cristo, y aún al momento de creer en Cristo, nos dice la lucha que tenía Pablo, pero no creo que fue automático. De repente él está estudiando la palabra de Dios y años después vemos acá en Romanos capítulo 14 que Pablo dice, después de estudiar todos los detalles de la palabra de Dios sobre este tema, estoy convencido que puedo comer las cosas que antes estaban prohibidas para mí. ¿Por qué? Porque no son pecados esas cosas. Así que hermanos, podemos comer carne de camello si querés. Tenés que ir a otro lado del mundo para conseguir eso y no sé si es rico. Nunca escuché de nadie comiendo eso, pero podés comerlo. Porque no hay un límite en cuanto a qué podés comer. ¿Por qué? Porque eso era una restricción para antes. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al estudio que Pablo hace, dice, estoy convencido. Y realmente lo que hace Pablo en Romanos 14 es cambiar todo lo que se creía hasta ese momento para decir realmente Dios no prohíbe estas cosas para nosotros hoy. Dios nos da libertad de no cumplir con el día sábado, sino de adorar a Dios el domingo o cualquier día de la semana. Dios nos da la libertad de tomar decisiones que a veces no nos dice la Biblia cómo debe ser, pero agarro los principios bíblicos y yo tomo decisiones basadas en eso. Ahora, ¿cuál era el problema con tener las reglas? El problema realmente es que muchas de las reglas que ellos tenían, ¿para qué era? Las reglas eran para llegar a Dios, para estar bien con Dios. Entonces, tenían los mandatos de Dios y dijeron, queremos obedecer los mandatos de Dios. Y Dios tenía mandatos muy específicos, y podés leer todo Levítico, pero Levítico 11 con la comida tenía un montón de detalles que Dios les había dado. Sin embargo, el hombre que hizo, dijo, por las dudas para cumplir con estas leyes, empezaron a agregar cientos de otras reglas a sus leyes, y después, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, eso es por las dudas. ¿Y saben qué pasó después del tiempo? Después del tiempo dijeron, para estar bien con Dios, porque ese era el propósito principal, para que Dios esté agradado, necesitas obedecer todas las reglas, no solamente las de Dios, sino las que inventamos nosotros. Y después de un rato no había diferencia entre esas dos cosas. Y entonces, ¿qué hizo el hombre? El hombre decía, yo no como cerdo, pero no decía yo no como cerdo porque Dios me lo mandó. Decía, yo no como cerdo porque yo estoy bien con el Señor y Dios está agradado en eso. Y empezaron a cambiar todas estas libertades cristianas que hoy tenemos nosotros y empezaron a decir, estas son las cosas que Dios pide para que vos estés bien con Dios. Y lo que hicieron es que al que comía dijeron, él es un inmundo y Dios nunca lo va a perdonar y nunca lo va a aceptar. Porque él no sigue las reglas que nosotros. Él está comiendo carne de camello, ¿sabes eso? Al cielo no va a estar, no va a estar. ¿Qué hicieron? Cambiaron un montón de reglas y dijeron, así es como estás bien con Dios. Y Pablo dice, no, eso terminó. ¿Por qué? Porque no llegamos a Dios por las reglas, no llegamos a Dios por cumplir con unas cosas, sino que llegamos a Dios por medio de creer en la obra de Cristo en la cruz. Él fue el único que fue el pago suficiente para morir por nuestros pecados. Entonces, ya no necesitamos cumplir con reglas para agradar a Dios. Ahora
Somos perdonados al creer en Cristo como nuestro Salvador. Él toma nuestro castigo, lo pone sobre Jesús y Él toma la bendición de Jesús, que va a seguir teniendo y va a ser exaltado, pero también te da bendición a vos. ¿Por qué? Porque Cristo murió en tu lugar. Entonces no solamente no te da el castigo, sino que te da el perdón, te da misericordia, te da amor, te da adopción, te da una herencia y te va a glorificar. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? ¿Por algo que vio en vos? Sí, porque seguías los mandamientos del Levítico 11. ¿Por eso? No. Es porque por la gracia de Dios eligió salvarte y llevó a alguien a que te predique el Evangelio, entiendas el Evangelio, creas en Cristo y seas perdonado. Y Pablo dice, y al ser perdonado, ya puedo participar de cualquier comida. ¿Por qué? Porque eso no me llega, no me ayuda a llegar a Dios. No hace nada, yo ya estoy bien con el Señor. Entonces ahora puedo comer camello, puedo hacer un soufflé, si querés, de cuervo, podés participar de cualquier comida, hasta podés comer morcilla. Yo sé que nos reímos, pero hay algunos que creen que no podés. Y si no podés, bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero podés comer todas esas cosas y podés disfrutarlas. Ahora quizás decís, bueno, yo no creo que se puede comer esas cosas. Bueno, entonces vos podés no comer esas cosas y también disfrutar que no comes esas cosas. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, porque tenemos la libertad en Cristo. Sos libre, pero no solamente de comer, porque ese es el tema que estamos hablando. ¿Sabés de qué sos libre? De decidir si vas a casarte o no. Si estás casado ya estás en problema. Si vas a decidir de casarte o no. Si sos libre de aceptar un nuevo trabajo o tener el que ya tenés. Sos libre de vivir donde vos quieras. Sos libre de comer carne o seguir siendo vegetariano. Sos libre para tomar decisiones delante del Señor. Dios nos da esa libertad a cada uno de nosotros. Sos libre para todas esas cosas, pero no para pecar. No tenemos nunca como creyentes el derecho a odiar. No tenemos derecho a robar. No tenemos derecho a codiciar. No tenemos derecho a mentir. No tenemos derecho a cometer adulterio o fornicación. No tenemos derecho a desobedecer a Dios. Hay a veces que las personas agarran y dicen, yo tengo libertad cristiana de hacer lo que yo quiera. Y entonces lo usan como una excusa para decir, bueno, delante del Señor, ya que Él es el que me va a juzgar, Él es al que rindo cuentas, entonces yo voy a vivir como yo quiera. Y eso incluye algunas cosas que puedo hacer que son, y Dios lo llama, pecado. Y quiero decirles esto, sí es verdad que Dios va a juzgarte. Sí es verdad que el hombre no debe juzgar tus preferencias, pero no es verdad que tenés la libertad para pecar. Dios no nos da la libertad para pecar en ningún pasaje de la Biblia. Eso no es lo que estamos hablando cuando hablamos de libertad cristiana. Hay mandatos de la palabra de Dios específicos a cómo nosotros debemos vivir. Debemos ser sal y luz, y aunque eso es el mandato, puede haber diferencias en cómo nosotros vemos ser sal y luz, ¿no es cierto? Debemos ser un buen testimonio delante del Señor, pero hay cosas que Dios me permite y puedo seguir siendo un buen testimonio. Y hay cosas que creo yo, hay veces que veo personas vivir de una cierta manera y yo digo, para mí eso no es un buen testimonio. Yo tendría dudas de eso, yo tendría miedo. Pero ¿qué hacemos? Lo dejamos en las manos del Señor. Pero lo que estamos diferenciando acá es que no nos permite pecar. Pero vos y yo ya sabemos eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No, yo sé, Dios, que no me permitís pecar, obvio. Pero Dios, yo voy a cambiar las palabras para que no esté pecando. Por ejemplo, yo no voy a cometer fornicación porque eso es pecado y yo sé que es pecado, pero ¿qué pasa si es amor profundo por esa otra persona? En la libertad cristiana yo puedo amar a esta otra persona, ¿no es cierto? Y vos podés decir, sí, en la libertad cristiana podés amar a esa persona, podés mostrarle afecto hasta cierto punto, podés
darle regalos, podés tener buenas intenciones con esa persona. El problema es que nosotros jugamos, Dios sabe nuestro corazón, y decimos, si yo amo a esa persona y está todo bien y tengo libertad cristiana para hacer eso, y de repente decís, pero tengo deseos diferentes al amor, pero lo voy a seguir llamando amor. Y caemos en pecado porque tratamos de justificar nuestras acciones. Dios no nos está dando libertad de justificar nuestras acciones. Nos da libertad de vivir ciertas cosas, parámetros que Dios no nos marca con claridad cómo debemos aplicarlas. Y podemos nosotros aplicarlo a nuestra manera en nuestra vida, de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. Hay algunos que no les gusta esto. Algunos tienen miedo con mensajes así. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si no tenemos reglas, ¿no es cierto? Porque eso es lo primero que piensan. Cuando vos vas a decir libertad cristiana, significa que agarrás las reglas, cerrás tu Biblia y lo revoleás lo más lejos posible y decís, ahora puedo vivir como quiera. No es eso lo que está diciendo la palabra de Dios. Tiene parámetros, tiene mandamientos. Y hay cosas que no debo hacer. Y vamos a ver por qué en un momento. La otra cosa que algunos dicen, bueno, pero para mí no es así, para mí tenemos libertad cristiana, pero tenemos que ser muy rigurosos con las reglas, porque si no tenemos reglas, todo va a ser caos, ¿no? Todo va a ser desastre. Y el hombre es conocido por tener reglas, ¿y qué hace con las reglas? Las rompe, ¿no es cierto? Yo me acuerdo en mi facultad tenían un libro, probablemente la mitad de la Biblia, y te lo daban el primer día. ¿Y saben qué era? El libro de reglas. Y una cosa que nosotros nos reíamos, porque claro, escuchabas de diferentes personas y decías, el primero que fue a la facultad, ¿saben qué? Tenía un libro de 3 páginas. Esas eran las reglas en el año 1978, cuando empezó la escuela, ahora ya cerró, pero en 1978, la escuela donde fui tenía 3 páginas de reglas. Cuando yo fui, tenía más de 200 páginas de reglas. Yo fui en el año 1999, o sea que en 21 años agregaron 297 páginas, o un poco menos, era como 200 páginas de reglas, ¿no? Y vos decís, ¿qué pasó? Bueno, empezamos a preguntar y decían, fulano, ya tenía un nombre, la regla era básicamente su nombre. Fulano rompió esta regla y tuvieron que agregar 3 reglas más porque él hizo esto. Entonces decíamos, la regla fulano, ya lo llamábamos así. Es más, habían partes, no lo nombraban así, pero nosotros lo teníamos en el cuaderno, la regla fulano. Lo odiábamos a fulano, no lo conocíamos, pero lo odiábamos. Después Mengano rompió más reglas. Y así fueron agregando reglas y reglas y reglas. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a romper reglas. Entonces, para ayudarnos, pusieron más reglas. Ahora, la escuela cerró en el año 2010, no sé cuántas reglas tenía, pero no tenía 200 páginas, nomás habían agregado más. Estoy segurísimo de eso, porque aún en mi clase había personas que rompían las reglas y lo hacían porque sí. Ahora, tenemos la tendencia de violar las reglas. Y vos quizás decís, bueno, pero ¿por qué Dios no nos dio una lista de reglas y listo? Es bueno vivir bajo reglas. Sí, es bueno vivir bajo reglas. ¿Saben qué? Todos nosotros vivimos bajo reglas. Cuando vos vas al trabajo, tenés reglas. Si no te las da tu jefe y vos sos el jefe, te los da el gobierno de cómo debes moverte, te lo da el AFIP de cómo debes moverte. Hay personas que te dan reglas de cómo vos podés o debes moverte. Hay reglas que arman o te dan estabilidad y te dan orden y son buenas. Hay reglas en tu vida que arman tu rutina y nosotros somos personas de rutina y nos gustan las reglas a veces y a veces no nos gustan las reglas. Pero esas reglas no están para dañarnos, sino que están para que nosotros podamos vivir en orden. Si estás en la escuela, hay orden en la escuela. Hay reglas establecidas. ¿Para qué? Supuestamente para que el chico o el adulto que está estudiando pueda conocer más de la materia, ¿no es cierto? Pero están esas reglas. Ahora tienen reglas que están agregando con armas, no podés traer armas. Hay algunas escuelas que dicen no podés agregar mochilas. ¿Por qué? Porque hay personas que están haciendo cosas que no deberían estar haciendo. Y arreglan y agregan reglas. Y si vos tenés un hijo en esa escuela, vas a decir, menos mal que agregan esta regla y agreguen más, porque no quiero el peligro que está pasando. Está bien tener reglas en el trabajo, en la escuela, en casa, en el gobierno,
En diferentes lugares en la sociedad está bien tener reglas. Y obviamente en la iglesia, en la vida espiritual, está bien tener reglas. No estamos diciendo acá que todo, y Pablo menos está diciendo, bueno, tirá todo por todos lados, no importa, haz lo que vos quieras, tenés libertad cristiana. No, no es lo que está diciendo. Él está diciendo que hay mandatos bíblicos que debemos seguir y obedecer sí o sí. Pero para esas cosas donde no hay un mandato específico, puedo agarrar principios bíblicos y puedo aplicarlo a mi vida para tener reglas, para tener rutina, para tener estabilidad, para buscar agradar a Dios. Y no está mal tener esas cosas. ¿Saben cuál es el problema con las reglas? Porque algunos me han dicho a mí, ¿por qué no pones más reglas? Agarralo a fulano, él no sabe las reglas. Agarralo y decirle las reglas como vos pensás que deben ser. ¿Saben cuál es el problema con las reglas? No puede cambiar el corazón. Ese es el problema con las reglas. Mucho más fácil tener reglas. Vamos a escribir un libro más grande que la Biblia con todas las reglas de cómo debe ser. No está mal tener reglas, pero las reglas no cambian el corazón. Y realmente Pablo, aunque no nos dice eso acá, eso es lo que está implícito acá. Vos tenés libertad cristiana. Si yo te doy un montón de reglas, que es lo que Pablo vivió en su vida, él dice, no cambian tu corazón. Es más, vos podés estar escuchando este mensaje y podés estar sentado en la iglesia y mirando al pastor y todo está bien, pero en tu corazón, ¿sabes qué? Podés estar bailando. Quizás decís, bueno, hace frío, estaría bien bailar, ¿no? Pero bailando. Quizás estás ahí en tu corazón, estás tomando, estás pensando en, qué buen fin de semana. O qué voy a hacer después en esta semana. O quizás estás haciendo algo mucho peor que eso, ahí en tu corazón. Y podemos tener la regla de que estamos todos sentados y estamos escuchando al pastor, pero en mi corazón yo puedo estar en cualquier lado. Y es más, puedo estar pecando en este mismo momento con la forma que estoy pensando en mi corazón. En áreas morales podemos tomar decisiones propias. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. En la libertad cristiana podés aplicar estas verdades. No hacemos una regla en sí o una lista de reglas porque sabemos que eso no cambia el corazón. Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos de acuerdo a la libertad cristiana y va a haber diferencias y en esas diferencias cada uno de nosotros toma decisiones guiado por la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo y tomamos decisiones que pensamos así es como puedo adorar a Dios. Eso debe ser nuestra forma de pensar. Eso es la libertad que yo tengo y vos tenés. Ahora imagínense si yo hago un libro de reglas y yo digo, ustedes ahora tienen que vivir bajo mi libro de reglas, ¿no? Yo soy alguien que a mí me encantan las reglas. Yo no tengo tantas reglas como mi papá, pero tenía reglas mi papá y cuando mi papá te decía que no, era un no. No había nada, no podías convencerlo. Podías orar, Señor, cambiar su corazón, pero creo que era más duro que el faraón en esas cosas. No iba a cambiar su corazón en cuanto una vez que te dijo que no. No eran cosas malas, ¿no es cierto? Eran buenas reglas para mí. Yo vivo bajo reglas, soy muy estructurado, a mí me gustan las reglas. Pero imagínense que ahora vos quizás tenés una estructura diferente y vos decís, yo puedo adorar a Dios de esta manera y viene el pastor y te dice, no, esto es así. Blanco y negro, todas las cosas de tu lunes, cuando vos te levantás temprano, blanco y negro, así, 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 y así tenés que vivir. Y si no lo haces, vas a estar en problemas. Hay pastores que funcionan así, hay iglesias que funcionan así, hay hermanos que funcionan así. Pablo nos está diciendo, tenemos libertad. Hay principios bíblicos. Sí, querés tener una comunión con Dios, querés tener crecimiento en tu vida espiritual. Si no abrís tu Biblia, no vas a tener eso. Ahora, algunos te dicen tiene que ser bien temprano a la mañana, despertate a las 5 y empezar a leer tu Biblia. Y si no, sos un pecador carnal. ¿Dios dice eso en su Biblia? No, no lo dice. Dice, pasa tiempo conmigo en la palabra de Dios. Pasa tiempo conmigo en oración. No nos da el horario.
no nos da el momento del día. Realmente la idea de la palabra es en todo momento. ¿Cómo lo aplicás a tu vida? Vos no querés que el pastor te diga lo que él hace y vos lo tenés que hacer, sino que queremos ver el principio, decir, yo lo voy a aplicar en el horario que funciona en mi vida. Y eso está entre Dios y yo. Son principios de la libertad cristiana. La segunda cosa que vamos a ver es el principio de la conciencia. Miren el versículo 14. Pablo dice, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Pero, para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Y miren el versículo 23. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Y eso lo vamos a mirar la semana que viene. Pero Pablo acá nos da dos versículos donde dice, tenés libertad cristiana. Sin embargo, si está mal en tu mente, si vos decís, yo no puedo comer morcilla, porque para mí está mal, basado en Hechos capítulo 15. Yo creo que morcilla es sangre que no se puede comer. Entonces, si yo digo, bueno, pero hicieron un asado y tenían morcilla, y me dijeron, dale, probá un poquito, lo cortaron. No voy a decir que se vea rico, porque no se ve rico, realmente nunca me tentó, pero y te dicen, dale, y te molestan, te hacen el avioncito hasta que te lo encajan, y vos participás y vos decís, yo creo que está mal. ¿Saben qué? ¿Qué dice Pablo ahí? Versículo 14 dice, para el que estima que algo está mal o es inmundo o no es correcto, ¿qué dice? Para él lo es. El principio de la conciencia, tu conciencia Dios te lo ha dado para marcar los límites en tu propia vida. No es que Dios dice, hay libertad cristiana y podemos hacer lo que queremos. No, libertad cristiana está basado en los principios bíblicos y la conciencia es algo que Dios usa para guiar tu vida. Y es por eso que no hacemos una regla universal de cómo debemos vivir. ¿Por qué? Porque tu conciencia te marca algo que a otros no. Y la conciencia de otro marca algo que a vos no. No hay una regla universal, no hay cosas universales y si tratamos de hacer eso, no va a funcionar. Va a haber fracaso. A veces tu conciencia te dice, no hagas eso, no toques eso, no aceptes ese trabajo, no vayas a ver esa película, no salgas con ese chico o esa chica. Pablo está diciendo, lo que debes estar siguiendo es basado en la palabra de Dios, porque eso es lo que está diciendo cuando dice convencido en la palabra de Dios. Esto no es un voy a tomar decisiones sin saber la Biblia, ay, yo creo que Dios va a aceptar esto. No, es mirá lo que dice Dios sobre todos estos temas y no veo que diga algo sobre teñirse el pelo, sobre la música, sobre diferentes temas. ¿Y qué hago con eso? Miro principios bíblicos y estudio los principios bíblicos y digo, mira, puedo teñirme el pelo de rosa y no dice nada la Biblia. Ahora, ustedes van a decir, tu conciencia debe decirte que no, por favor, ¿no? Mi conciencia va a decirme que no, no se preocupen. Tu conciencia también probablemente va a decir que no, pero no hay nada en sí que vos podés decir es pecaminoso. ¿Puede afectar tu testimonio? Sí, creo que hay principios bíblicos donde quizás llegás a esa conclusión, pero podemos tener una diferencia en esa área. Lo que no podemos hacer es decir, bueno, yo creo que la Biblia no dice nada en cuanto a teñirme de rosa, entonces, y me compré la tintura y lo tengo ahí, estoy pensándolo y pienso, no creo que está bien esto. Aparte de que me va a quedar horrible, ¿no es cierto? No creo que está bien. Creo que va a ser de tropiezo para otros hermanos. Creo que mi señora va a hacer que no duerma en el sillón, sino que duerma afuera por un tiempo hasta que mi pelo vuelva al color normal. Puedo pensar un montón de cosas, pero yo pienso, no creo que esto agrada a Dios. Creo que va a ser algo que va a causar conflicto en mi vida y la relación con Dios. Entonces, ¿qué hago? No me importa. Voy a hacerlo igual. ¿Qué hice? Violé mi conciencia. Ahora viene otro, ¿no? Y dice, quizás creció con diferentes colores, porque hoy es muy común eso, ¿no? Y dijo, ay, mirá lo que me hice, mirá, pastor, qué lindo. Un rosa
medio fucsia, ¿no es cierto? Y vos decís, qué hermoso. Pero su conciencia no le dijo que está mal. Es más, él dice, ¿sabes qué? Hice esto y ahora me dio oportunidad para juntarme con otros que tienen mal gusto con el pelo y me estoy juntando con ellos que no conocen a Cristo y lo estoy usando para evangelizar. Y vos decís, mirá, para mí es pecado. Para esa persona, no saquen estas ideas para decir, bueno, voy a ir a evangelizar de esta manera, por favor. Pero ¿saben qué? Esa persona va y su conciencia no le molesta y lo ve como algo positivo en el hecho de que Dios le dio esta entrada a personas que no conocen a Cristo. Y delante de Dios Él dice, esto es espectacular. El resto nosotros vamos a estar juzgando, ¿no es cierto? Pero tiene la libertad. Ahora mi conciencia dice, horrible. Es incorrecto, afecta tu testimonio, pero no de una manera positiva, sino de una manera negativa. Nunca lo haría. Y si lo hago, para mí está mal. Si fulano dice, no veo nada malo ahí, no veo la Biblia que diga algo sobre eso, entonces, puedo hacerlo. Ahora, esa es la realidad. Si tu conciencia no lo marca, no lo ves en la palabra de Dios, entonces vos podés participar de ciertas cosas que quizás a otro le afecta su conciencia. El problema y lo que no podemos hacer nunca es decir, la conciencia me da el límite y violar ese límite. Es más, ¿saben lo que hacemos muchas veces los hermanos fuertes con los hermanos débiles? Le decimos, vos no tenés idea de lo que dice la Biblia. Para vos está mal, pero ¿sabes qué? Está más que bien. No hay ningún problema con esto. La Biblia no lo dice en ningún lado, así que dale, empezá a tomar decisiones y participá de esto y dejá de hinchar. Tratamos así al hermano débil. ¿Y sabes qué pasa? El hermano débil dice, bueno, entonces, no me quiero sentir como un tonto. Yo no estudié la Biblia como estudió este hermano, así que bueno, yo voy a participar de esto. Para él está mal, pero siente la presión de los otros hermanos, participa y ¿saben lo que acabas de hacer? Hiciste que peque, porque para él es pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. El que estima que algo es inmundo, para él lo es. No debemos nunca violar nuestra conciencia. Nuestra conciencia difiere con otros, pero es el límite que Dios nos ha dado en poner en práctica la libertad cristiana. Debemos ser sensibles a nuestra conciencia. ¿Y saben qué? El problema es este. Nuestra conciencia no es siempre confiable. ¿Sabían eso? ¿Saben por qué no es confiable? Porque depende con lo que lo alimentás. Porque podés pecar, violar tu conciencia, y después de violar tu conciencia una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, la sensibilidad de tu conciencia ha desaparecido. ¿Cómo es confiable una conciencia? Cuando estás pasando tiempo en la palabra de Dios y estás creciendo y empieza a aumentar tu conocimiento de quién es Dios y cómo querés agradarle y vas aprendiendo todas estas cosas y vos decís, ¿qué está bien para Dios o qué parámetros me da? Y vas creciendo y decís, no, creo que ahí es un límite para mí, no lo voy a cruzar. Pero vas creciendo espiritualmente y ya tu conciencia alimentándose de la palabra de Dios, va a marcarte las cosas otra vez. Entonces lo que siempre dicen los grandes predicadores, y dice inclusive la palabra de Dios, es, si estás viviendo para Dios, si estás en comunión con Dios, si Dios es tu Señor, viví como quieras. ¿Por qué? Porque ya tu conciencia, tu corazón, tu forma de pensar va a ser guiado hacia adorar a Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo acá. ¿Quién es el Señor de tu vida? Dios. Él es al que quiero agradar. Viene ahora mi conciencia y no digo, en la libertad cristiana puedo hacer lo que quiera. No, digo, pero yo quiero adorar a Dios. Entonces yo quiero estudiar esto y vos decís, pero este tema específico Dios no lo menciona o Dios no nos da un principio bíblico que yo debo seguir. ¿Qué debo hacer? Buscás en tu corazón con principios bíblicos aplicarlo a tu vida. Y van a haber momentos donde decís, mira, puedo hacer esto, no tiene nada de malo. Quizás no es bueno, no sé, pero lo voy a hacer. Pero va a haber momentos donde decís, creo que eso está mal. Quizás no está mal para todos, pero para mí está mal. Entonces no voy a participar.
¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios. Ese es el principio de la conciencia. Dos personas pueden estar haciendo lo mismo al mismo tiempo y para uno puede ser correcto y para el otro puede estar mal. No son pecados, pero si violas tu conciencia, es pecado. El principio que sacamos de acá es que no debemos violar nuestra conciencia. Dios nos ha dado eso para tener límites, para moldear nuestra vida. El tercer principio, el último, el principio de la paz. Y vamos a volver al versículo 13. Quizá dijiste, ¿cómo predica este pastor que se salteó todo un versículo? No, ahora volvemos. Empieza ahí en el versículo 13, dice, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Dice, por lo tanto, volviendo o refiriéndose al versículo 10 al 12, donde Pablo les está diciendo, Dios es la autoridad que va a juzgar. Dios es el que juzga, vamos a presentarnos delante de Él, Él va a revelar todas nuestras acciones, si fueron para Él o no, y vamos a rendir cuentas delante de Él. Entonces Pablo dice, ya que estás enfocado en Dios, querés agradar a Dios y date cuenta que todo lo que haces va a no ser rendir, o sea, no vas a tener que rendir cuenta a tus hermanos, vas a tener que rendir cuentas a Dios que sabe todos los detalles de tu corazón. Ya que es así, Él dice, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino que más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Él usa la palabra juzgar acá. La hemos visto porque ya la usó la semana pasada en los versículos 10 al 12. La palabra juzgar está 2 veces en este versículo, en el griego. Está ahí, dice, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid. Esa es la palabra juzgar. Está juzguemos y decidir. Quizás tenés otra traducción de la Biblia allí y lo dice de otra manera, pero Pablo hace un juego de palabras en griego. Lo que él está diciendo es, no juzguemos a los otros creyentes, sino que usemos nuestro mejor juicio para ayudarles. Y la idea es que tomemos la mejor decisión. ¿Cuál es la decisión que estoy tomando? Dios me ha dado libertad de teñirme el pelo de rosa. Dios me ha dado libertad y quizás mi señora piensa, yo creo que está bien. Bueno, entonces puedo hacerlo. Es más barato el rosa. Me voy a comprar el rosa, me voy a teñir de rosa. Si yo vengo el domingo acá a la reunión, yo quiero ser de ánimo y de edificación y quiero que ustedes se enfoquen en la palabra de Dios. Y vengo de rosa. Y vos venís y decís, el pastor ya perdió toda cordura, ya no, o sea, es un desastre. Pero quizás venís y decís, para mí teñirse está mal. Y vos vas a estar ahí sentado durante el mensaje, y sé que lo único que van a poder pensar es en el color rosa de mi pelo, ¿no es cierto? Y vas a estar ahí, y no solamente eso, sino vas a decir, eso a mí me reincomoda. Eso es algo que va en contra de mi propia conciencia. ¿Saben lo que yo estoy causando en tu corazón? Tropiezo. Vos estás diciendo, para mí está mal, el pastor lo hace y realmente, en vez de poder crecer espiritualmente, en vez de poder enfocarme en la palabra de Dios y en adorar a Dios, lo único que puedo pensar es, ¿cómo puede hacer una cosa tan horrible? Y para mí está mal, y entonces, si yo hiciera eso, eso sería pecado porque va más allá de mi conciencia. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que yo estoy produciendo en ese hermano es algo que quizás le afecta en su vida espiritual. ¿Qué debo hacer? Tengo la libertad de teñirme de rosa. No sé si me quedará bien o no, probablemente no, pero yo creo que me va a quedar bien. Yo puedo ponerme esa tintura y puedo venir y puedo decir libertad cristiana y apuntar así y ustedes van a decir, sí, no puedo decirle nada, pues la Biblia no habla de tintura. O puedo decir, no voy a hacer eso porque sé que a algunas personas le va a afectar para mal. Sé que algunas personas, si vieran el pastor así, ¿saben lo que van a hacer? Van a entrar, van a asegurarse que no fue el sol cuando estaban entrando, que encandiló y vieron rosado, y van a salir, van a darse la media vuelta y salir ahí. Yo no quiero ningún pastor de pelo rosa.
Y estarían bien si piensan eso. Pero yo puedo tomar decisiones y no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque puede afectarte a vos. Porque puede ser de tropiezo para tu vida. Porque puede ser algo que también puede ser ridículo, obviamente. Y estoy tirando ilustraciones ridículas, pero funciona con todas las cosas. Hay cosas en la vida cristiana que yo puedo hacer, tengo el derecho a hacer. Dios me dice, sos libre, podés hacerlo. Pero yo sé que a fulano le va a caer mal. Yo sé que a fulano le va a afectar su vida espiritual. Yo sé que a fulano le va a afectar su conciencia. Entonces yo digo, Señor, yo puedo hacer esto. Y el Señor dice, sí, vos tenés la libertad de hacer eso. Pero ¿sabes lo que me dice el Señor? Me dice, pero pensá en tu hermano. A él le cuesta. Él tiene una dificultad con eso. Para él es de tropiezo. Yo puedo decir, Señor, pero yo tengo libertad. Y el Señor te va a decir, sí, tenés libertad. Pero pensá en tu hermano. Y entonces yo voy a decir, si yo quiero servir al Señor, y yo quiero y entiendo que voy a ser juzgado por cada acción en mi corazón, yo puedo decir, yo tengo la libertad cristiana, y ahora lo estoy transformando en algo pecaminoso, o puedo decir, Señor, realmente no me interesa tanto pintarme de rosa. Y digo, tengo la libertad, pero lo voy a dejar de lado, porque no quiero afectar a los hermanos negativamente. Porque quiero que ellos sean edificados. Entonces el límite, hay un límite. El límite nos lo da Dios con los principios, con los mandatos de Dios, en que no podemos pecar, pero hay principios bíblicos que no nos dicen. Entonces el límite nos da nuestra conciencia. Pero más que eso, miramos y decimos, pero yo no quiero poner obstáculo o piedra de tropiezo a mi hermano. Para mí está bien esto. Yo puedo participar, yo puedo hacer esto. Pero mi hermano está totalmente convencido de que no es correcto. ¿Qué hago? Dios, quiero agradarte a ti. Entonces estoy dispuesto a dejar esto de lado por el bien de mi hermano. Ahora, hay algunos hermanos débiles que vienen con una lista, ¿no? Dice, sé que el pastor piensa que esto está bien, pero él dejó de hacerlo porque a mí me molestaba. Y sé que hay otras cosas que él piensa que están bien, pero como me molestan, voy a darle una lista al pastor de lo que no debe hacer. Entonces traen una lista y dicen, ve, pastor, no solamente me molesta el color rosa, me molesta cualquier otro color teñido y tengo una lista de cosas. No estamos diciendo que el hermano débil viene y dice, esto es así, vos vas a vivir bajo mis reglas porque yo soy el débil. De las dos maneras es incorrecto. Estamos hablando en tu corazón, delante del Señor, vos sabés que puede causar tropiezo o puede causar problemas a tu hermano o tu hermana, y vos decís, delante del Señor, decís, prefiero no causar ese problema porque no es de edificación. Dejo mi libertad de lado. Ahora, ¿significa que no puedo participar de esa libertad? No, quizás en tu casa vos tenés la libertad de hacerlo. Y podés ir a tu casa y podés participar de eso. Hay algunos creyentes que dicen, bueno, eso está mal porque está escondiendo esa cosa porque sabe que es pecaminoso. Bueno, la Biblia no nos dice que es pecado. No es que sabe que es pecaminoso, es que sabe que puede causar tropiezo. Entonces lo practica en algunos lugares de su vida donde no afecte a otros. O quizás dice, no lo voy a practicar más porque causa problemas. Pero ¿de quién es la decisión de eso? De cada uno de nosotros delante del Señor. En 1 Corintios 8, 9 dice, tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Voy a hablar de algo controversial que nosotros causamos como controversia. Saben que el Nuevo Testamento no prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Sabían eso? ¿Cómo que no? El único que no puede tomar en el Nuevo Testamento es el pastor, ¿no? Con los requisitos del pastor. Y los diáconos pueden tomar un poco de vino. Ahora, ¿qué hacemos con eso?
toda la vida yo crecí con es pecaminoso, el creyente no debe participar. Ahora quiero decirles esto, a mí no me tienta en absoluto. El olor, normalmente estoy como, qué asco, no me tienta. Pero la Biblia no nos dice que no se puede tomar. Ahora, cuando nosotros tenemos la cena del Señor, lo hacemos con jugo, no lo hacemos con vino. Hay algunos que lo hacen con vino. Bien, tienen la libertad de hacer eso. Pero son unos pecados. No, es un chiste. Tienen la libertad de hacer eso. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice cómo debe ser. Y es más, ellos van a decir, somos más bíblicos, porque el jugo de uva del Señor era un poco alcohólico. Entonces sí, está bien. Ese no es el tema. Vos decís en tu corazón, bueno, la Biblia no dice que no puedo beber. Ahora quiero decir esto, el gobierno te dice que no podés beber a veces, ¿no es cierto? No podés beber y manejar. Debes seguir esas reglas. Y la Biblia nos dice que no debemos beber, o sea, no debemos estar controlados por el alcohol. Ahora, ¿cuándo sabemos cuando no estamos controlados? No sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? Un principio bíblico sería, como no tengo idea de cuándo estoy controlado por el alcohol o no, puedo decir, no voy a tomar, porque quiero seguir controlado por el Espíritu Santo. Eso sería como yo aplicaría ese principio. Pero hay algunos hermanos que dicen, bueno, me encanta que apliques así, pero yo creo que puedo participar y que hay cierta cantidad que puedo tomar donde voy a estar bien delante del Señor y voy a seguir en control. Entonces, ¿qué hago? Tomo una copa en estas actividades. Y ese es mi límite. Y después viene el otro que dice, yo soy grandote, el alcohol no me afecta para nada, yo tomo 3 vasos y estoy lo más bien. Qué mundano, ¿no? ¿Quién de los 3 tiene razón? Los 3. Muy difícil este tema. Ahora, viene uno que dice, para mí es pecado. Toda la vida fue pecado, no me interesa tomarlo, es pecado y no solamente eso, afecta negativamente a millones de personas, que es verdad eso. Entonces yo no voy a participar. Y viene fulano, que es grandote y no le afecta el alcohol, que he escuchado 1000 veces eso, y dice, yo tomé 3 copas y no me afecta. Y no solamente eso, sino que va a ese hermano, que es el hermano débil, para él es pecado, y le dice, ¿querés probar? Dale, toma un poco. Yo sabés cómo tomo de los mejores alcoholes que hay en todo el país. Me compré uno de allá y fui de viaje a Europa y me traje uno de allá y voy a Mendoza y voy a todos estos lados. Y el hermano débil está ahí sentado pensando, qué pecador horrible este hombre. ¿Cómo puede estar bien con el Señor? Ahora, la realidad es esta. Va a tener que rendir cuenta por eso, ¿no? Pero, ¿qué hizo esa persona? Está agarrando su libertad cristiana, donde se aplica diferente y está causando tropiezo al hermano débil. Puede tomar en su casa. Y aún el hermano débil diría, no, pero bíblicamente puede participar de eso en su casa. Pero lo que no debemos hacer es venir y ser de tropiezo. ¿Por qué? Ahora, les digo esto, cuando vos decís, yo quiero agradar a Dios, si el tomar una bebida alcohólica o cualquier libertad cristiana toma el lugar principal en tu vida sobre Dios, es incorrecto. Pero digamos que vos decís, bueno, yo hago esto de vez en cuando, pero yo miro a Dios y digo, Dios no me niega esto, o sea, no me impide esto, pero ¿sabes qué? Si justo ese hermano me viene a visitar y ve una botella o ve algo en mi casa y le va a ser de tropiezo, o ve una foto en alguna fiesta donde estaba, o estaba en algún lado y ve algo que le va a causar un tropiezo, yo quiero agradar a Dios. Entonces el principio no va en qué libertad cristiana tengo, sino en yo no quiero ser de tropiezo o de obstáculo para otros hermanos. Entonces voy a dejar estas cosas de lado para no afectar negativamente a mi hermano o a mi hermana. ¿De quién es la decisión de eso? De cada uno de nosotros delante de Dios. Ahora, el terror que tengo con mensajes así es que vuelvan a su casa y digan, vamos a comprar alcohol.
dice, no seas de tropiezo o de obstáculo. Y después miren el versículo 15 y terminamos con este. Dice, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. La palabra entristecer es la palabra lupeo y es la idea de causar angustia o dolor. Es usado la misma palabra cuando entristecemos, cuando pecamos, que entristecemos al Espíritu Santo. Es la misma palabra que Pablo usa. Vos estás causando conflicto, estás causando angustia, estás causando dolor en tu hermano que decís que amás, porque decís amo a Dios y Dios dice entonces amá a mis hermanos, edificalos y vos decís sí, yo los quiero edificar, pero mi libertad cristiana está haciendo que estén tristes. Está causando dolor, está causando angustia, está haciendo que otros caigan en pecado porque su conciencia no les permite y yo digo no importa, porque a mí sí me permite. Lo que Pablo está diciendo es sí. Antes mirabas a los hermanos para juzgar, ahora mira al Señor, habiendo mirado que todo lo que estás haciendo es para el Señor, ahora volvé a mirar a los hermanos y decís, hay cosas que yo puedo hacer, pero las voy a dejar de lado porque yo quiero agradar a mi Señor. Y yo quiero que mis hermanos sean edificados y que puedan crecer en el Señor. Y no quiero ser la persona que causa el tropiezo en su vida. Entonces, ¿qué pasa con mi vida? Dejo cosas de lado. Y termina ahí, vamos a verlo un poco la semana que viene, pero termina el versículo 15, dice, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. No destruyas. Saben que hay personas hoy que su vida cristiana tienen muchas dudas y tienen muchos problemas. ¿Por qué? Porque violaron su conciencia, porque vieron a otros hermanos participar de cosas que a ellos le afectaban para mal. Y miran eso y están en su vida cristiana dudando de los creyentes, dudando de si realmente aman a Dios, dudando aún en algunos casos de su propia salvación por haber participado o violado su conciencia. Y en vez de tener creyentes maduros, espirituales, que edifican a otros, tenemos creyentes que son maduros delante del Señor y usan su libertad cristiana y en vez de edificar, destruyen al hermano débil. Primera Corintios 8, 4 al 7 dice, por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. No hay ídolos que sean de verdad, hay un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo, y después dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento. ¿Cómo conseguís el conocimiento? Creciendo en la palabra de Dios. Para algunos está bien, y para algunos todavía está mal. ¿Por qué? Porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia, siendo débil, se mancha. Se mancha, cae en pecado, tropieza. Es una causa de angustia, un obstáculo en el crecimiento espiritual de ese hermano o esa hermana. ¿Por qué? A veces decimos, porque no sabe la Biblia. No. A veces es porque no tiene el conocimiento todavía de la palabra de Dios, pero aún a veces después de estudiar toda la Biblia, y quiero decirles esto, probablemente nosotros podemos tener memorizado la palabra de Dios y sin embargo vamos a ser débiles en algún área, porque hay ciertas cosas donde aparte de la palabra de Dios nos marca nuestra conciencia. Entonces no es que es inferior el hermano o la hermana débil, es que Dios le dio una conciencia donde está mal. O quizás no tiene todavía el entendimiento de la palabra de Dios y puede ir creciendo. Y quizás llega a una libertad cristiana en ese aspecto. ¿Qué debo hacer mientras tanto? Vivir la libertad cristiana en mi vida como yo quiera. No, esa no es la respuesta. Debo buscar edificar a mis hermanos, aun cuando afecta mi
libertad cristiana. Estoy diciendo, Dios, yo quiero adorarte a vos. Y yo sé que moriste por todas estas personas y los amás. Y yo no quiero ser la razón de ser un obstáculo o un tropiezo, sino que yo quiero ser alguien que los edifica. Entonces, Señor, tengo libertad de teñirme de rosa. Tengo libertad de tomar bebida alcohólica hasta cierto punto. Tengo libertad de vestirme de una cierta manera. Tengo libertad de hacer ciertas cosas. Pero no las voy a hacer porque quiero agradarte a ti y edificar a mis hermanos y a mis hermanas. ¿Y quién decide eso? Es entre vos y Dios. Otra vez, y quiero marcar esto, ya vamos a terminar. No estamos hablando de pecado. El pecado es blanco y negro. El pecado es no. No podemos participar de eso. Y cuando alguien peca, debemos ir a enfrentarlo con la palabra de Dios y decir, estás en pecado. Eso nos manda la palabra de Dios. No estamos hablando de pecado acá. Estamos hablando de libertad cristiana. Hermanos, que nuestra libertad cristiana no se meta en el medio y sea de tropiezo o de obstáculo para nuestra iglesia, para nuestro crecimiento espiritual, para el crecimiento espiritual del fuerte y del débil. Que no sea un obstáculo para poder agradar a Dios con tu vida o para poder exaltar a Dios o hacerle Señor en tu vida. Y si yo estoy poniendo al Señor como mi vida y yo tengo mi libertad cristiana y voy a decir, está causando conflictos mi libertad cristiana, ¿qué voy a hacer? Quiero agradar a Dios, no quiero que los otros crezcan, no quiero causarles problemas, entonces ¿qué voy a hacer? Agarro mi libertad cristiana y digo, no necesito esto. No necesito esto. Lo voy a dejar de lado. Puedo, pero no importa. ¿Por qué? Porque me interesa más lo que piensa Dios y me interesa más mi hermano o mi hermana a quien yo quiero que crezca y sea edificado. Entonces, el enfoque fue, al principio de Romanos 14, juzgamos el uno al otro y miramos el uno al otro. Pablo dice, dejá de hacer eso. ¿Quién sos vos? Y entonces Pablo dice, vos no sos nadie, es más, fíjate en el Señor. Y nuestro enfoque fue de las otras personas a quien juzgamos incorrectamente a ver a Dios y decir, Dios me va a juzgar a mí. Y Él debe ser Señor de mi vida, y Él debe ser lo que más me importa, y debo cambiar mis prioridades para que Él sea lo principal en mi vida, porque Él es amo y Señor de mi corazón, y así debe ser. Y después de que eso pasa, puedo volver a mirar a los hermanos y decir, yo sé que mi hermano difiere en este tema conmigo y yo no quiero ser de tropiezo. Entonces no voy a hablar este tema, no voy a vivir de esta manera, voy a dejar mis libertades cristianas fuera de esta relación o fuera de mi vida. ¿Por qué? Porque amo a mi hermano y amo a mi Señor. Entonces la pregunta para terminar en esta mañana es, ¿te importa tu hermano? ¿Amás a tu hermano? Sí, yo lo amo. Bueno, ¿sabes qué? Dios dice, ¿amás a tu hermano? Quiero que dejes estas libertades cristianas que tenés. Déjalas. Porque afectan a tu hermano, a quien vos decís que amás. Señor. ¿Amás a tu hermano? ¿Te importa a tu hermano o solo te importa la libertad que tenés en Cristo? Y después de hacerte esa pregunta, depende cómo respondés, podés decir, ¿amás a Dios? ¿Él es el Señor de tu vida? Porque hermanos, son problemáticos algunos de los problemas. Hay peleas, toda la historia lo ha mostrado en la iglesia. Hay divisiones. Pero si ponemos nuestro enfoque en Dios quien va a juzgarnos y en amar a Dios y en hacer lo que Dios quiere, y ponemos nuestro enfoque con ese punto de vista en Dios y miro a mis hermanos y digo, ¿qué me importan mis libertades cristianas? Porque amo a mis hermanos y quiero lo mejor para ellos. ¿Saben qué va a pasar? No solamente no va a haber división,
sino que va a haber una edificación entre hermanos para que nosotros sigamos y en conjunto glorifiquemos a Dios. Eso es lo que debe pasar. Eso es lo que produce la palabra de Dios en un hermano maduro que va creciendo, va a llegar a exaltar a Dios de esa manera. Oro cada semana, a diario, de que nuestra iglesia, nuestros corazones sean corazones, aún en un tema delicado como la libertad cristiana, que sean corazones que quieren adorar a Dios, exaltar a Dios, obedecer a Dios y que quieren la edificación de sus hermanos. Para eso nos ministramos, para eso oramos el uno por el otro, por eso nos congregamos, por eso estudiamos la palabra de Dios juntos. El propósito es ser edificado y poner al Señor en primer lugar. Y oro que eso sea tu corazón. ¿Es tu corazón? Si estás acá en esta mañana y no es la forma que vos pensás, habla con el Señor. Arregla cuentas con el Señor. Decirle, Dios, tengo estas libertades cristianas, pero ahora después de escuchar este mensaje siento que algunas de esas tienen que ser dejadas de lado. Trabaja con el Señor, deja que Él obre en tu corazón y que Él moldee tu forma de pensar en cuanto a eso. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Te damos gracias que tenemos libertad cristiana, porque lo que significa eso es que Cristo murió y fue suficiente para pagar por nuestro pecado. Y ya no tenemos que cumplir reglas o diferentes cosas para que Dios esté agradado, porque Dios ya está agradado. Ya podemos tener una relación personal contigo y te damos gracias por esa verdad. Señor, te pedimos que podamos aplicar estas verdades a nuestra vida, sabiendo que tú eres el Señor, sabiendo que tú eres lo principal en nuestra vida y sabiendo que tú quieres lo mejor no solamente para nosotros, sino para nuestros hermanos y hermanas y queremos ser edificados. Señor, ayúdanos a dejar de lado nuestras libertades cristianas para ponerte a ti y a nuestro hermano en primer lugar. No queremos ser de tropiezo, no queremos ser de obstáculo, sino que queremos ser de bendición, de ayuda a la edificación el uno al otro. Entonces, Señor, trabaja en nuestros corazones para que podamos entender y trabajar nuestras libertades cristianas, dejarlas de lado con el propósito de honrarte y glorificarte a ti. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén.